que quedamos que es el carbohidrato, quizás no el carbohidrato, o de los carbohidratos más pequeños, porque el otro es el otro elemento, acetona, la dihidroxiacetona, ¿sí? Entonces, son triosas. Entonces, a ver, explicarnos esta parte y a ver si Casey dice que está bien. Ok, bueno. Disculpen la palabra. Este gliceraldehído, que se muestra en la imagen de la izquierda, el H y el OH están hacia adentro, o sea, hacia nosotros visto del sujeto, y el COH y el CH2OH están hacia afuera. Por ende, como ya lo había dicho, el H y el OH van de manera horizontal y el COH y CH2OH van de manera vertical. En algunas imágenes se me olvidó decirles que en el centro pondrán una C, que es el carbono, pero como se muestra en la segunda imagen, pero pues ahí no lo pusieron. Y ya, bueno, no sé si ya le entendiste, compañera, o no. Sí, ya quedó más claro. Solo eso de que dicen adentro de la página y salen de la página, en cuanto a página, ¿a qué se refiere? Es que, bueno, yo lo veo, haz de cuenta que, por ejemplo, la Y y la Z se ve como, está acomodada como hacia adentro, pues, y la W y la X van, bueno, yo lo veo hacia afuera, ¿me entiendes? O sea, como, Hacia Sí, afuera, sí. pero ¿de quién dice da? O sea, el plano que está ahí, mira, la imagen que tiene ahí, en la primera imagen, ¿verdad? Dice, empujado hacia el plano. Ahí, ahí es donde está poniendo la hoja, es lo que se dice. Y es que volvemos. A veces pensamos, o la concepción, por cuestiones normales, ¿verdad? Digamos, este, digo así, si te acuerdas, por ejemplo, la glucólisis, ¿te acuerdas cómo está más o menos, ¿verdad? No me interesa ahorita que todas las enzimas y eso ya lo va a tocar el que nos diga esa ruta. Pero generalmente ponemos glucosa arriba, en nuestra hoja, en nuestros dos planos nada más, ¿va? En nuestra bidimensión. Escribimos, no escribimos tridimensionalmente, ¿va? Escribimos nomás en dos planos. Entonces, en nuestra hoja, cuando ponemos la glucosa arriba y luego vamos poniendo flechitas para abajo, que se va degradando, ¿va? Sí, más o menos, ¿se acuerdan cómo va la glucólisis, ¿verdad? Bueno, ¿sí o no? Sí, más o menos. Bueno, sí, glucosa y luego entra un fosfato, entonces ya glucosa, un fosfato y etcétera, ¿verdad? Pero vamos poniendo para abajo. No quiere decir que la glucólisis en las células, decíamos, se hagan de arriba para abajo. Las células están planas, las células están todas paradas, ¿o qué? Que las células son, digo, nomás tienen dos dimensiones, ¿o qué? Pero esa es la forma en que tenemos que, si tú quieres explicarle a alguien, pues lo haces en un papel y el papel es así nada más. Entonces, por eso lo que dice aquí, que está desempujado hacia el plano, ¿te acuerdas o recuerden esa forma de gráfico donde es X, Y, Z? Por eso está ahí esa parte. O sea, sabemos que el eje de las X es, vamos a poner horizontal, el eje de las Y es vertical y el de la Z. ¿Cuál sería el eje de la Z? La profundidad, ¿no? Pues sí. Entonces ya tenemos tres dimensiones. En ese eje, X, Y, Z, en ese formato, es lo que se está manejando aquí un poco, que empuja hacia el plano. Y bueno, no puedes dibujar. ¿Cómo dibujarías? En una hoja,
una estructura que agujere la hoja y que vaya hacia abajo. ¿Cómo le harías para dibujarlo en el espacio? Porque ya no hay hoja. ¿Sí? Ya no tienes hoja. La hoja nomás tiene X y Y. Faltó la Z. No tiene 3 dimensiones ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le harías para dibujar algo que está hacia abajo de la hoja? Pues no se puede, ¿verdad? Tendrías que poner algún señalamiento, alguna nomenclatura para decir, bueno, cuando yo ponga esta cosa, esta figura, este formato, ¿sí? Significa que está para arriba o está para abajo, ¿verdad? Es lo que se está poniendo un poco, estas representaciones, estas proyecciones de estos dos gentes, es lo que dicen, ¿verdad? Es lo que hacen, o es lo que intentan definir, ¿verdad? Tratar de decirnos que no todo es plano, que las estructuras moleculares no son planas, sino que son de 3 dimensiones, y que ciertos elementos están más hacia nosotros que hacia atrás, digamos, ¿verdad? Entonces, ellos decidieron que cuando pusieran estas partes sólidas, significa que están hasta nosotros, y cuando pongan a lo mejor las rayitas o otro tipo de estructuras que vienen por ahí, es que están alejados de nosotros, o sea, están en esa dimensión hacia el fondo. Entonces, eso es el problema a veces de esto. Si no se pueden hacer dibujos, que creo que, no sé si en una de estas, en una de las presentaciones se veía. No sé si las pusieron. Porque cuando haces quizás en una de las presentaciones, a veces la gente, o sea, en esos de YouTube y esas cosas, dibujan mejor ese formato, digamos. Sí le dan dimensiones. Entonces se pueden hacer muchas cosas bajo ese formato. Pero aquí, pues es plano. ¿Cómo puedes decir que el CO2 está hacia el fondo de la pantalla? Si está todo plano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le haces para darle perspectiva? Eso es lo que falla. Y eso es lo que están intentando con estos formatos, estas proyecciones de estos señores. Entonces, más o menos, pero de todos modos nos hace falta, que creo que, no sé si lo pusieron en una de las presentaciones, pero si pueden poner más ejemplos de la transformación de la... A ver, pon la imagen que sigue, la que tenías la siguiente forma, este tipo de cosas, ¿verdad? Si lo pueden buscar, que estuviera en video, que estuviera en una de esas YouTube, para ver cómo se transforma. A ver, la que sigue creo que en una de esas venía, por eso digo, no sé, no recuerdo ahorita, porque yo estaba, por ejemplo, acá abajo. Creo que lo tenía, ¿no? Sí lo pusieron, ¿no? ¿Cómo se transforma esta glucosa que está, aquí creo que está mejor representada esa parte, ¿verdad? Así una escalerita, ¿verdad? La primera del lado izquierdo, la imagen que está abajo. Y luego la segunda tiene esos triangulitos oscuros, ¿verdad? Digamos, que indican lo que decían hace rato. Están hacia adentro o hacia nosotros, aunque ahí en el papel pues están en el mismo formato, están más hacia nosotros en esa tercera dimensión que pudiera existir, y cuáles están más alejados de nosotros que estaríamos viendo. Y luego,
¿Cómo se transforma? Creo que lo pusieron, ¿verdad? ¿Cómo se transforma en esa estructura de piranosa, ¿verdad? Circular? Entonces, no sé si creo que lo tenían en una presentación, ¿verdad? Sí, profe, es la siguiente. No, Ajá, la siguiente. ok. La siguiente. Ahí, no, la siguiente. Bueno, esta de Howard, ¿cuál es la? Bueno, No, bueno, no es ahí la que decía. ok, bueno, pero sí lo tienen en la presentación. El chiste es que acuérdense que le van a poner la liga para que cada quien lo repita después de manera despacio. ¿Sí? Ok. Pero las diferencias entre unos y otros era precisamente, o sea, en las proyecciones era eso, ¿verdad? De cómo ubicar en el espacio esas moléculas que en el espacio están así, en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, para que uno, como espectador, pudiera entender qué es lo que está más hacia el fondo, qué es lo que está más hacia nosotros, qué es lo que se está hacia abajo en la estructura de la molécula, ¿verdad? Porque volvemos, las moléculas, los átomos no son planos. Los átomos tienen volumen. Y entonces necesitamos saber, en cierta medida, que era lo que querían ellos, que entendiéramos qué moléculas están hacia nosotros, qué átomos, qué elementos están hacia el fondo, cómo están hacia la derecha, hacia la izquierda, en qué dirección, etc. Es parte de las representaciones o las proyecciones como se quiere, que tienen ellos. ¿Sí? Pero bueno, entonces, por ahí va la situación. No sé si ahí más o menos quedó. Sí, gracias. Bueno, de todos modos, mañana nos van a explicar bien nada más, bueno, parte de estas estructuras y la forma en que, espérenme tantito, la forma en que esta forma lineal aquí que tenemos, ¿verdad? Esta proyección de Fisher así más o menos, o sea, las diferencias entre unas y otras, entre las dos presentaciones, básicamente cuáles son las diferencias y cómo esta forma lineal que tenemos ahí se vuelve circular o cuál hace que se vuelva, ay, no. Cuál se vuelve, o la estructura en forma que le conocen como silla de playa, ¿verdad? En forma de silla o en forma circular, ¿de acuerdo? O sea, furanosa y piranosa, ¿vieron? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vayan anotando, porque mañana nos van a explicar bien eso. Luego la que siga, ¿verdad? Vele dando por ahí. Volvemos. Todos practiquen esta formato, pero creo que lo tienen en video. Este formato, pero les faltó luego, a ver la que sigue. Esto es que yo creo que sí lo habían puesto, muy bien. Dale que sigue, y luego quedamos que ahí era una que, las rayitas, estas rayitas, ¿verdad? Que el OH y el H, dice, que decías, ¿verdad? Que significan esto, que puede ser para arriba o para abajo, dependiendo si es alfa o beta. A ver, dale. Ok, sí, sí, sí. Los carbohidratos son la fuente principal de energía. ¿Desde qué punto de vista son la fuente principal de energía? Desde la nutrición, ¿no, profe? ¿Desde como de qué? Porque pues hace rato dijeron que los lípidos aportan más, entonces la principal
Pues lípido. ¿Cuánto aporta un lípido de energía? 9. 9 ¿Y carbohidrato? 4. Entonces, ¿cuál es el principal? Los lípidos. Entonces, Pero, bueno, creo ah, que los carbohidratos son para energía rápida, ¿no? energía rápida. Los lípidos son como para de reserva. ¿Y el glucógeno, que no es un carbohidrato de reserva? Ah, bueno, sí. No, pues, pero a ver, pues es que es ahí donde tienen que integrar todo lo que se ha visto y todo lo que conocen. Acuérdense que lo que han visto, lo que han aprendido antes, desde kinder, porque ya vi que la ortografía, no saben que existen acentos en español. Si estuviéramos en Gringolandia, no hay problema, no hay acentos, los gringos no tienen acentos. Qué bueno que no estamos en Francia, porque esos tienen como 5 o 6 acentos. Pero aquí con uno, y no se lo ponen. Híjole. Pero bueno, lo que aprendieron en aquellos, desde kinder, es para que lo utilicen siempre. Lo que aprendieron antes es para lo que viene después. Entonces, han visto muchas cosas de este tipo, ¿verdad? Sí, entonces, aprovéchenlas y utilícenlas y entonces deduzcan muchas cosas. ¿Sí? Porque es dentro de los formatos que dijeron aquí, como que, híjole. Ok, entonces, es el principal, pero es la primera fuente, eso sí, pudiéramos decirlo así, si lo queremos ver, es la primera fuente de energía para el organismo. Lo primero que utiliza es la glucosa circulante. Una vez que se acaba esa glucosa, que está circulando en sangre, por eso tenemos unos niveles de glucosa determinados, empiezan a agotar y entonces tenemos problemas. Una vez que se acaban esos, utilizan las reservas, en todo caso. ¿Y cuál es la reserva primera? Pues el glucógeno, ¿verdad? Que es carbohidrato, al final de cuentas. Por aquí lo metieron, pero hicieron unas cosas medio raras. Ok. Luego ya el organismo dice, ok, ¿tienes todavía deficiencias de energía? Pues ahí te van entonces y te mandan los lípidos. Que ahí que nos van a decir los compañeros después cuando veamos ya la parte metabólica, pues esa cantidad de cosas, ¿no? Que cuánto aportaría cada uno o lo que sea. ¿De acuerdo? A ver, la que sigue. Principal de energía, no hablemos de heterótrofos. Ok, bueno, principal. Aquí también como que hubo muchas cosas raras. Yo primero hubiera puesto de dónde viene la palabra, como lo pusieron después acá y cosas así, pero bueno. ¿Por qué carbohidrato o hidrato de carbono decían? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué se llaman carbohidratos o hidratos de carbono? Pues, o sea, más bien se les pueden llamar por ambos nombres, cualquiera de los dos está bien. ¿Por qué? Es lo que dije, ¿por qué se llaman así? Porque se le ocurrió a alguien y decir, pues ponle. Creo que lo dijeron por ahí, pero pues como... Fíjense, es un... Bueno, perdón, profe. Habían dicho que era por la unión de los átomos de hidrógeno y carbono que complementan a los carbohidratos, a los ¿Cómo, glúcidos. cómo? Que se les llama hidratos de carbono por exactamente la unión que existe entre los hidrógenos y los carbonos de cualquier glúcido. Pero ¿cuáles uniones, cuáles carbohidratos, cómo, cuáles carbonos, cómo? ¿Cuáles hidrógeno? A ver, pero ¿dónde está la...? A ver, dale la siguiente, porque ya empezaron a poner cosas medio... Aquí ya era donde decían, ¿no? A ver, el Lido.
Es que luego repetían cosas, pero como que aquí los acentos quedamos que en uno sí, en otro no. Este es una. A ver, la anterior, ¿cómo estuvo? Y dos o más grupos. Ok. El que no recuerdo esto. Aquí está. Encontrándose en un carbono. No. Ok, sigue entonces sí, aquí. Aquí está la parte de ligadura con lo otro. Ok. Ok. Es que quizás hubiera quedado mejor esto, ¿verdad? Este aldehído, que dice aquí aldehído, como está aquí, aldehído, lo hubieran puesto junto con el acetona, que está en la hoja anterior, en la imagen anterior, y así se ve, dirían, ¿verdad? Se pudiera poner más claro la situación en donde son una clasificación, si queremos verlo así, desde el punto de vista químico. ¿Sí? Los carbohidratos son aldehídos o cetonas. ¿Sí? Es una forma en que se pueden clasificar o agrupar los carbohidratos, a todos aquellos que tienen el grupo aldehído, en donde quedamos que el primero es el, ¿sí?, gliceraldehído, el más pequeño, y todos los que tienen los grupos acetona, cetonas, que son la dihidroxiacetona, que sería el más pequeño, el primerito con el cual se iniciaría ese grupo. Entonces, creo que hubiera quedado un poco mejor, un poco más claro. Pero bueno, ya tenemos que son en la hoja anterior decías cetonas, aquí aldehído, y luego la parte, todo lo demás, ¿verdad? Carboxilos. Pero ¿por qué se llama, por qué le pusieron, dijimos, carbohidrato? A ver la que sigue. Gustavo, ¿por qué le pusieron, por qué se les ocurrió ponerle carbohidrato? Aquí ya empezaremos como un poco más en funciones o clásicos, ¿no? Y luego, desoxirribosa, como que, digo, de repente las pronunciaciones me dan ideas que, pues, ¿qué no llevaron ya el módulo anterior? ¿Cuál fue? Para todos, ¿cuál fue el módulo anterior? Procesos, ¿no? Celulares. ¿Cuál? Celulares. Otra vez dijeron al procesos celulares. ¿Y qué no llevan ahí vocabulario de esto, el ADN? Porque ahí me pareció como que batallaban para decir palabras que son comunes o que deberían ser comunes para todos. A ver, Selene. Bueno, no, espérame, ¿por qué quitar la presentación si estamos sobre la presentación? No se desesperen. Selene, es que está aquí, voy a buscar, voy a irme en orden de Mande. la... Ya te tocó, ni modo, pero ¿carbohidrato es debido a qué? Ay, ya no puedo hablar. ¿Carbohidrato es debido a qué? ¿Por qué se llaman carbohidratos los carbohidratos? Dijimos. Bueno. Luego sigue. Por el carbono. ¿Por qué? Hidratos de Tal vez carbono. Sí, porque se ajá, llaman eso. hidratos de carbono o carbohidratos, es lo mismo. ¿Sí? Así que, bueno, te iba a decir ya si quieres así chiquito, no hay problema, para que no batalles en la presentación, nada más nos vamos a ir mal. Y, o sea, eso es así un poco plan con maña, ¿verdad? Porque, pues, sí, ¿verdad? ¿Por qué se llaman carbohidratos? Porque son hidratos de carbono. ¿Y por qué se llaman hidratos de carbono? Y no le pusieron
Nomás, ¿qué se les ocurre poner? En vez de un nombre de carbohidratos, en vez que hubiera sido el término, ¿por qué salió carbohidratos? A ver, por ahí. Lo dijo mi compañera, ¿no? Por la estructura química de la unión del hidrógeno y el carbono. ¿Cómo? O sea, hidrógeno y carbono. O sea, un lípido es carbohidrato, porque tiene hidrógeno y carbono. Una proteína es carbohidrato, porque tiene carbono e hidrógeno. O sea, no entiendo, por eso no entiendo esa explicación, no la entiendo, porque para mí los lípidos también serían carbohidratos, con base a lo que dices. Porque tiene la unión entre carbono y hidrógeno, pues sí. Lo mismo un lípido. Bueno, yo digo Sí. que es porque solo tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y a diferencia de los demás, por ejemplo, los lípidos, tienen otros elementos como azufre, fósforo. ¿Y qué Y los pues, compuestos? Un glucolípido. También tienes carbohidratos compuestos. Porque al final de cuentas, en la naturaleza, hay de los dos, simples y compuestos, para los dos. Entonces, los que son compuestos ya no son carbohidratos, ¿o qué? Porque ahí pusiste, dentro de los carbohidratos ponías la quitina, que es la estructura, el exoesqueleto de los insectos. Entonces ya no es carbohidrato, porque además tiene nitrógeno esa, en su estructura. Y lo pusiste aquí en el grupo de carbohidratos. Entonces, por eso vuelvo a decir, la idea que tenemos, el concepto que tenemos de que carbohidrato, y luego lo abreviamos, porque además es de los nutrientes el más largo, ¿verdad? Lípido, pues está cortito, ¿verdad? Vitaminas, a lo mejor lo pones bit, min, y ya te lo abrevias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo abreviamos siempre carbohidratos? Cho, bien lo dijeron por ahí, creo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No era la forma clásica de abreviar carbohidrato? Sí. Y el concepto, la idea era porque dice que tenía carbono, hidrógeno y oxígeno. Y luego resulta que los lípidos también. Pero en la presentación que pusieron, dijeron una diferencia, y dijeron, fue una chica, creo que en la presentación que sacaron ahí de YouTube, creo que era todas esas cosas, dijo una diferencia importante, pero bueno, ¿cuál fue esa diferencia? ¿Se acuerdan o no? Pues era lo de los grupos funcionales, ¿no? Lo de las cetonas y los aldehídos. No. ¿Que dan energía inmediata? Eso ya dijimos, sí, los carbohidratos es la primera energía, porque tienes glucosa, ¿verdad? Todos tenemos glucosa circulando. ¿Sí? Por eso se mide el índice glucémico siempre, ¿verdad? Para ver cómo estás y si tienes o no problemas de azúcar en sangre, o sea, si eres o no diabético y esas cosas, ¿verdad? Entonces, lo primero que están ahí, pues sí, es el carbohidrato, la glucosa que tenemos circulando. Pero los lípidos también tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, ¿cómo diferencias o por qué le pusieron carbohidratos? Bueno, y el término además, realmente, sí, luego se vio que ya no era correcto. ¿Sí? Y La pues ya ni diferencia modo, no pero ya se le... sería... Ay, perdón. No, está bien, dime.
¿No sería que los lípidos son liposolubles a comparación de los carbohidratos? A ver, fíjate lo que dijiste. Ajá. Los lípidos son liposolubles. O sea, ¿cómo? Un lípido se solubiliza en un lípido, pues digo, ¿verdad? Tal vez lo que quiso decir es que son hidrofóbicos, ¿no? Ajá. Bueno, eso, pero tienen una un área hidrofóbica y un área hidrofílica, ¿eh? Mm, En su estructura, ahí lo dijeron. Sí, como en las membranas, los fosfolípidos, ¿no? Claro. Y la misma membrana, que no es una bicapa lipídica, y que hace precisamente ese fenómeno de compartimentalización, que hace compartimentos diferentes, estructuras diferentes, porque si no, todo estuviera suelto por todos lados, ¿verdad? Todo estuviera ahí la parte de la entropía, que es la que estábamos diciendo la otra vez, ¿sí? Que el ser humano, decíamos, ¿no? Que va a contracorriente porque mientras que el universo aumenta su entropía, nosotros la reducimos. Porque somos un sistema, el cuerpo humano es un sistema ordenado, organizado. Y eso requiere energía para estar organizado, para estar ordenado. ¿Sí? Para tener nuestro sistema circulatorio por tuberías especiales y no la sangre regada por todos lados. ¿Sí? Entonces requerimos energía, para lo cual, pues obviamente necesitamos estos nutrientes que están hablando ahí. No precisamente que tengan una molécula de agua, como dice aquí. Adalia, no es que tengan una molécula. A ver, es que tú puedes dibujar en tu ahí escribir. No, ¿verdad? Tiene que ser otro formato, ¿verdad? O si puedes pintar. ¿Se pudiera o no? Yo tengo algo por ahí, pero si lo presento es que está muy enfocado. Ah, mira, sí se puede. Si lo presento está muy enfocado a la parte de nutrición animal y entonces no me gustaría, aunque bueno, ¿verdad? Ok, a ver, pon ahí C6. Eso, vas a batallar, pero no importa, nos vamos a entender. H12 o 6, ¿verdad? Ponle ahí. Eso, mejor. Bueno, a ver si se puede. H12, ¿qué, profe? O6. ¿Qué molécula es esa? Glucosa. La glucosa. No es cierto. No, ¿cómo se llama? Es que es lo que, No, lo que no. nos dicen. Lo que siempre nos viene a la mente es eso que dijeron. Está bien, digamos. Pero yo te preguntaría, o les preguntaría a todos, ¿que no es una galactosa? Ay, No te preocupes, ahorita. voy. No sé ¿Que no qué. pudiera ser una galactosa o qué? ¿Que no pudiera ser una manosa? ¿Que no pudiera ser una fructosa? ¿Por qué siempre le ponemos que es glucosa? H12. H12. H12O6. Pero siempre nos vamos con lo de glucosa porque obviamente quedamos que es el azúcar más importante para nosotros, digamos, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Que es la fuente principal de energía, primaria de energía, desde el punto de vista que es la primera que se utiliza. Entonces siempre ponemos glucosa. ¿Sí?
Pero si yo les digo que es una galactosa, ¿dónde encontramos galactosa? Mm, A ver, vamos a... La leche. Muy bien. Ángel Estrada, ya me ganaste. Ok. ¿Es qué de la leche entonces la galactosa? ¿El azúcar? ¿No? La lactosa. Ajá. La galactosa es el azúcar de la leche, ¿va? Vamos. Sí, ahí es donde lo encontramos. Sí. Es componente, ¿verdad? De ahí pero no nomás ahí, acuérdense que bien decía hace rato, pero que esas pronunciaciones, esas palabras raras que para ustedes, pero... Ok, bueno, tenemos En esto. las frutas también se podría encontrar, ¿no, profesor? Esa es la fructosa. Ahí principalmente tenemos la fructosa, que es el azúcar más dulce, además, ¿verdad? Clasificado así. Aquí. No, la lactosa tenemos es que por ahí esos compuestos, lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de estos dos compuestos, de estos dos nutrientes que mencionaron los compañeros, era que, ¿cómo se llama? Como fuente de energía, pero la parte más pequeña a veces, así como cuando decimos los compañeros de minerales, cuando decimos calcio, ¿qué es lo que nos viene a la mente? ¿Dónde encontramos calcio en el organismo y dónde nos viene a la mente? Pues, En los Pues, huesos. Exactamente. En los huesos, ¿verdad? Tengo huesos. Ok. Ahí está el 99%, pero el otro 1%, si nos falta, nos morimos. Porque es el que está circulando, es el que interviene en la transmisión de impulso nervioso, en las contracciones, ¿verdad? Entonces, ahí está. Ese 1% es más importante que el otro 99%. Pero bueno, es lo que nos llama más la atención. Por eso ahí estaba yo. A ver, bueno, vamos a poner así. Decíamos, si el compañero ponía la exosa, para que sea más claro, ¿verdad? No dijimos glucosa. Una exosa. Imagínense ustedes, escríbanlo ahí en un papel. ¿Va? C6H12O6. Luego le ponen una rayita que se va a transformar. Si a ese exosa C6H12O6 la dividen entre 6, ¿cuántos carbones les queda? Si lo dividimos a C6 entre 6, ¿cuántos carbones? 6, pues te queda 1, ¿verdad? Eliminas, le sacas sexta a cada uno, lo que está ahí, ¿qué te da? Si le sacamos sexta a cada uno de lo que está ahí. ¿Qué se obtiene? ¿un aldehído? No, ¿cómo que un aldehído? A ver, pongan C6H12O6, queda, ¿verdad? Le vamos a sacar sexta a lo que está ahí. ¿Qué te queda? ¿Cómo que un aldehído? Un aldehído no tiene. CH2O. ¿Un qué? ¿Otra vez? CH2O. O sea, como que si fuera un carbono hidratado, porque el H2O es agua, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Estos nutrientes, ¿cómo se llaman? ¿Carbohidratos? Pues, o sea, un carbono Carbono hidratado. hidratado. Pues eso es, ahí viene, ¿verdad? Si le sacamos sexta a todos, y sáquenle a la otra, y sáquenle quinta, y resulta que queda un carbono hidratado. Un carbohidrato, o un hidrato de carbono. Sin embargo, ahora pongan
creo que mencionaron por ahí la estructura, pero a ver. Pongan entonces, ahora sí como igual que el C6H12, ahora pongan C2H4O2. Y hagan lo mismo. ¿Qué les queda? Lo mismo. Un carbono hidratado. Sin embargo, C2H4O2, la forma de, así está muy resumida esa estructura de ese formato. La amplificada, digamos, la estructura sería CH3COOH. Si lo ponen así, CH3COOH. Eso ya no es un carbohidrato. Y tiene la misma cantidad de carbonos, hidrógenos y oxígenos que pudieran dar idea a un carbono hidratado. ¿Ese qué es? Es el ácido acético. Uh-huh. Y el ácido acético, pues no es carbohidrato. Luego entonces, allá por los 1800 y cachos, 80 creo, bueno, se dieron cuenta de que, bueno, el término no era el adecuado. Ponerle carbohidrato, o sea, un carbono hidratado, un hidrato de carbono. Pero, como ya estaba en la mente de todo mundo, así como vamos a ver vitaminas y otras cosas que van a ver que el término de vitamina era una amina vital, una vital amina, y luego resulta que ya no todos eran aminas, venían de ese compuesto aminado, y entonces, bueno, ya se le quedó el nombre, ya queda. No pasa nada, si se entiende que luego no es, o sea, hay muchos, de ahora sí puedo decir, excepciones, ¿verdad? de la regla, ¿verdad? Ok, varias cosas. Luego, ¿qué más? Acuérdense que en las presentaciones también tienen que poner las citas, las referencias de dónde sacaron esa información. A todos nos está haciendo falta esa parte, ¿eh? Sí. En la presentación, los datos de repente que sacan información, una clasificación que estuvo interesante ahí, va muy grande, pero bueno, habría que revisar. A ver, es que pon la presentación otra vez. Sí, profe. Voy. Y si quieren, no grandota, no vas así para luego irnos moviendo. Ah, bueno. Ok, la que sigue. Okay, bueno. No sé, ok, sí, ribosa, pero bueno. Ahí la ribosa, ¿a qué grupo pertenece? Es que, bueno, okay. Es un azúcar simple igual, ¿no? Ok, azúcar simple. Con base al número de carbones, ¿a cuál la agruparían? Es un monosacárido. Pentosa. Eso, ¿verdad? Una pentosa, Es ¿no? que dentro de los mono hay varios, acuérdense. Y es que esas clasificaciones como que faltó un poco más de... A ver, la que sigue, sí, una pentosa. Ok. Solubles en agua por sus radicales. Chicos, sí. Son azúcares. A este grupo es al que se le conocería como azúcares, digamos. ¿Sí? Azúcares reductores. Precisamente por este tipo de cosas. Y son muy reaccionantes. A ver, la que sigue. Y aquí empezarían, dependiendo clasificaciones o dependiendo cosas que busquen, aquí está la estructura general que decíamos un carbono hidratado. Ahí en la imagen, ¿verdad? Ese disacáridos, van a encontrar también libros que a lo mejor los agrupan en oligo, de 2 a 6 o de 2 a 10 unidades de este tipo, ¿verdad? Dependiendo también libros, autores, lo que sea. Entonces tenemos ahí
2, 3, 4, 5, 6 los manejan como oligo. Y luego ya el montonal. A ver la que sigue. Ok, la fórmula molecular de los disacáridos. Ok. Esa molécula, pues son las moléculas, digo, la molécula de agua que se elimina y eso. Quedamos que son las moléculas, en todo caso, la parte de agua metabólicas, ¿verdad? Que se había mencionado antes, allá en el... Ok, ok. Ese enlace entre estos, ¿cómo se llama este enlace? Al unir dos mono, o sea, mediante ese enlace que se llama... Covalente. Pero porque son aquí los carbohidratos, es más común utilizar el término. Glucosídico. Eso, ¿eh? Entonces este enlace glucosídico elimina esas moléculas de agua, esa molécula de agua, que decimos que, bueno, va a ser luego la, la que se va a utilizar para otros procesos, ¿verdad? Ya decían por ahí, ¿verdad? Ok, no, por ahí. Funciones biológicas, creo que aquí era. Ok, sí, quizás la principal, la que más llama la atención, y aquí decían cuánta energía aporta por fin un carbohidrato. ¿Cuánta energía aporta? ¿4 calorías? 4, ¿no? ¿Cuánto? 4 4. calorías. ¿Calorías o kilocalorías? Kilocalorías. Ay, porque hay muchas de diferencia entre calorías y kilo. Y que además quedamos que ya calorías como que no, ¿verdad? ¿Cuántos joules serían? ¿Cuántos joules que quedarían entonces? ¿16.8? Bueno, depende cómo lo utilicen, cuánto es, pero sí está alrededor entre 16 y 18 manejan porque, digo, 4 es el promedio, pues es un dato sin tomar en cuenta las variantes que hay, ¿verdad? Porque, digo, es ilógico que todos los carbohidratos aporten la misma cantidad de energía. Se está hablando de cuestiones promedio, obviamente. ¿Sí? Y entonces, bueno, y siempre le ponemos 4 por facilidad de manejo luego para muchas otras cálculos que se pudieran hacer en otras áreas, ¿verdad? Ok, pero entonces, y si es así, y si cerramos los joules, las equivalencias, en vez de 484 le ponemos 4 cerrado, pues sí nos darían 16, ¿verdad? Pero, ok, a ver la que sigue. Funciones biológicas, ¿qué más? Sí, sí, sí. Bueno, tanto como que las hormonas insulina y... bueno. Ya nos van a explicar los compañeros de digestión y absorción. Intervienen en el sistema, pueden afectar el sistema, pero no es tanto ahí. Más bien intervienen más en el metabolismo que lípidos, hijos. Hubo muchas cosas ahí como que faltaron carbohidratos. A ver, lo que sigue. Uy. Ok. Bueno, creo
que aquí no había mucho lío. Van a hablar sobre, mañana, van a también hablar sobre los ácidos grasos trans. ¿De acuerdo? La nomenclatura, que creo que no pusieron aquí, de lípidos, que hay diferentes formatos de nomenclatura. ¿Sí? Esa nomenclatura de a qué se debe, digamos, la de los omegas, que mencionaron algo, pero cómo se expresan, cómo se divide, cómo se dice en esa nomenclatura. Mañana quiero que nos digan bien lo de la nomenclatura omega, que ahorita es la moda porque ese linoleico conjugados, que eran todos los que usaban antes, que ahora son omegas, los linolénico y estos, bueno, pues es la moda, entonces hay que saber cuál es el omega 3, omega 6, ¿sí? Y si pueden encontrar para mañana información de las proporciones más o menos, porque hay una relación entre 3 y 6 que se requiere para que funcione mejor el organismo, ¿no? Lo que encuentren sobre eso. Si no, vamos a perder. Punto de fusión, ok. Un contenido de mezcla, esto sí. Ay, pero aquí como que, bueno, a ver, lo que sigue. A ver, emulsiones. Esto de emulsiones, ¿qué decía? Perdón. Compañeros de digestión, el equipo de digestión, gracias a que, gracias a la bilis, nos van a decir ellos, ¿verdad? Se emulsiona los lípidos y luego podemos entonces absorberlos, si no de otra manera no funciona, ¿verdad? Los procesos de digestión. Y recuerden que hay que retomar lo que se ha dicho antes para irlo trayendo en el momento y recordando, porque si no, a ver lo que sigue. Bueno, pero no entendí eso de, en general las grasas no pueden sufrir un punto de fusión superior a 43. Pues entonces serían mal digeridas. ¿Cómo? No entiendo eso. Porque abajo, después, en la que sigue, creo, mencionaron que, la que sigue, a ver. La que sigue tantito y regresamos con esta. A ver, pon la que sigue. A una temperatura, colesterol, modificar, llevar alimentos a una temperatura de 170 grados. Por fin, no, a ver, acción de calor. Propiedades químicas. El calor produce numerosas modificaciones y sus aplicaciones prácticas son llevar los alimentos a temperatura de 170 para caramelizar el almidón, que es un carbohidrato, y mejorar el gusto. ¿Y dónde está aquí la parte de lípidos? ¿Okay? ¿Por qué el almidón? Entonces, esto, o No sea, sé. el del almidón es carbohidrato y lo anterior es solamente lípidos. Pues es que esta imagen pareciera que es, pero sin embargo, cuando mencionan acá hidrogenación, que es precisamente, es que creo que hasta para mi gusto, digamos, para mi consuelo, como que tiene una mezcla de cosas. A ver, no sé por qué lo del almidón ahí, pero bueno. O qué relación hay con esto, que lo pongan ahí, ¿verdad? Pero no sé, ustedes van a decir, hubiera
más orden si hubieran puesto, bueno, a ver, de las características físicas, a las propiedades químicas de los lípidos, que son, decían, lo que sean líquidos o sólidos a temperatura ambiente, ¿de qué depende? A verlo, todos, es para todos, ¿eh? A ver, Diego, por ejemplo. Así déjalo y ahorita ellos que van a contestar, porque se supone que preguntamos si había dudas y todos quedaron muy claros de que no. Ok, entonces, Diego Linares, no sé cuántos Diegos haya, pero... ¿verdad? ¿A qué se debe la diferencia entre que sean sólidos o no a temperatura ambiente? Son preguntitas así como que de examen, fíjense, ¿verdad? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿A qué se debe que los lípidos sean o no sólidos a temperatura ambiente? Pero no te pongas a buscar ahorita en el internet y a ver qué sale, no, porque pues no. Se supone que deberían estar poniendo No, atención. bueno, según es más duro, ¿no? Por eso, ¿por qué se debe? ¿Y a qué se debe que sean sólidos o no a temperatura ambiente? Ajá, ¿Qué dice el internet? no, ¿Por qué? estoy buscando en internet, estoy aquí en el... ¿En dónde? En A la página. ver, Carla, tú que eres de... Ande. Hay muchas Carlas, ¿verdad? Luego. La respuesta, ¿cuál sería la respuesta? Leslie, Pereli, me digan algo. No sé si están, ya se fueron a dormir. Jessica, sí la vi ahí, pero a ver. Romero, a ver, Adalia, de hecho. ¿A que si son saturadas o insaturadas? Ay, no sé, yo me he entrecortado, no sé si a mi señal otra vez, por favor. ¿A que si están saturadas o insaturadas? ¿Qué cosa? ¿Los lípidos o las grasas? Los ácidos grasos más bien. Ahí es donde tenemos duda, es lo que... Lípidos, ¿sí? Es como decir... A ver, ¿cómo lo podemos poner? Es como decir Guam Xochimilco. Luego, esos lípidos. Grasa es como decir tronco común. Y ácidos grasos es como decir energía y consumo. Entonces yo no puedo decir que energía consumo es la UAM. Xochimilco, ¿verdad? Porque no. Van a decir los de humanidades y a mí qué, energía y consumo. Y van a decir los de las otras licenciaturas y a mí qué, energía y consumo. Entonces, siempre confunden y dicen como que ácido graso fuera todo y no. O grasa fuera todos los lípidos y no. Entonces, por eso siento que aquí como que faltó un poco de orden para hacer este tipo de formatos de clasificación. ¿Sí? Entonces, ciertamente el grado de saturación de un ácido graso, porque aquí también mencionaron los compañeros que había, dentro de una de las clasificaciones que dijeron, que había lípidos que tienen ácidos grasos y otros no, que es lo que hace la parte de precisamente esa diferencia. Si yo puedo clasificarlos con base a la saponificidad, la capacidad de saponificar, la capacidad de hacer jabón. ¿Sí? Ayer, porque no, los compañeros que fueron al laboratorio se pusieron guantes, lo cual fue correcto.
pero ahí había hidróxido de sodio y hubiera sido un momento interesante para hacer jabón. Si ustedes hubieran agarrado sus dedos, que les hubiera caído tantito hidróxido de sodio, y lo hubieran tallado sus dedos, hubieran sentido resbaloso todo. Y es lo que precisamente estaría sucediendo en ese momento. La grasita que normalmente secretamos nosotros en los dedos, por nuestras glándulas, ¿verdad? Que tenemos, al caerle un álcali, que sería el hidróxido de sodio, se empieza a formar jabón. ¿Sí? Y eso es lo que, digo, eso hace la diferencia entre unos y otros. Es otro formato de clasificación de los lípidos, que tengan o no, que sean o no saponificables. Y esa diferencia la hace el tipo de ácido o los ácidos grasos que tengan, como lo mencionaron por aquí, creo. Los saponificables tienen ácidos grasos, los otros no. Entonces, todo eso va entrando en el proceso, en los formatos de clasificación. La parte que sean sólidos o no, va a depender entonces si esos ácidos grasos son o no saturados. Si no son saturados, ¿son sólidos o no a temperatura ambiente? Pregunto. No. ¿Otra vez? No. ¿No son sólidos? No, no son sólidos. Eso, contesten todo porque luego ya nos explicamos la pregunta. Ok, no son sólidos a temperatura ambiente, ¿verdad? Los ácidos grasos, si son insaturados, tendríamos que son líquidos a temperatura ambiente. Son principalmente de origen vegetal y se llaman aceites. ¿Sí? Esas grasas, ¿sí?, que tienen ácidos grasos no saturados a temperatura ambiente, entonces serían los aceites clásicos que conocemos. Y por el otro lado, ¿qué ejemplo tendríamos? Que fueran saturados y que fueran sólidos a temperatura ambiente. ¿La mantequilla? Pues sí. La mantequilla, ¿qué es? ¿De dónde viene la mantequilla? Es un derivado de la leche. De la ¿no? leche. Ok, entonces es de origen animal. Por lo regular, sí vamos a encontrar que los saturados o las grasas sólidas a temperatura ambiente son de origen animal. Y la grasa sólida de origen animal, en este caso particular del cerdo, se llama Manteca, ¿no? manteca. Manteca es de cerdo. Mantequilla es de leche de vaca, ¿verdad? Cebo es de la grasa, ¿verdad?, de la vaca o borrego. Entonces, tiene nombre ya un poco específico. Pero esa es la diferencia, el tipo de ácidos grasos que lo componen, el grado de saturación que tienen. ¿Sí? Y entonces, preguntaré, ¿y la margarina de qué origen es? Vegetal, ¿no? Le iba a preguntar lo mismo del aceite de coco, que también es sólido. Sí. ¿Pero qué tipo de ácido graso tiene? Principalmente, porque es lo que hace. Y precisamente por eso el aceite de coco o aceite de palma, cualquiera de los dos, se utilizan, dijimos, para las fórmulas lácteas. Que no leches, ¿verdad?, dijimos, pero fórmulas lácteas. Nutileche, Fortileche y con azúcar, pues cosas que venden, ¿verdad?, que son fórmulas lácteas, que no son leches, pero por la consistencia y por el tipo de ácidos grasos, ¿sí?, digo, para que le den que le den esa consistencia similar a la leche de vaca, pues entonces utilizan ese tipo de productos, ¿verdad?
que digo, porque si es leche de coco, ¿verdad? Pues desde cuando las vacas dan cocos, ¿verdad? Entonces, por el tipo, por la composición, van a hacer una tarea que les parece muy bien, pensando en eso. Y van a sacar la composición de ácidos grasos que componen a diferentes productos alimenticios. La primera va a ser obviamente la leche. ¿Qué otra cosa? ¿Qué les interesa? Leche. Algunos vegetales. ¿Puede repetirlo, profe, porfa? Es que no Sí. escuché. Composición de ácidos grasos. ¿Sí? ¿En los quesos podría ser o no? De la leche, de la manteca, vamos a poner girasol. Bueno, ¿cómo se llama? La soya, no digan. Porque es dentro de las clásicas aceites. Si han ido les ha tocado ir al mandado a comprar aceite ahí a Soriana y a esas cosas. Sí. Sí, hay de todo. ¿Aceite de qué hay? De aguacate, de ajonjolí. Chihuahua, bueno. ¿A poco compras De así un montón oliva. para hacer? Aceite de oliva. Sí, pero bueno. Que es de, bueno, los olivos, estos de aceitunas, ok. Entonces, pero estaba pensando en qué alimento otro que pueden utilizar. Leche, manteca, oliva. Bueno, pues igual si quieren de que dicen de aguacate, ¿verdad? Que ahora, espérenme. Aguacate y ¿cómo se llama? ¿Qué se utiliza ahí más? ¿Qué han visto en la tienda? Linaza, ¿verdad? Pero estaba pensando en otras. ¿Cómo se llama? Bueno, palma y, ¿cómo se llama? Palma, coco. El de canola, ¿no? También. Estaba pensando en canola, pero es que si no, digo, estaba entre canola y linaza, pero más bien, es que van a ser muchos y bueno. Bueno, pero ahí los encuentran fácil, ¿no? Pero quiero la composición química de los ácidos grasos, ¿no? Ahorita les pongo otro, espérenme. Es que estaba pensando entre esas disque leches. ¿Cuál era la otra? La almendra, ¿verdad? Soya también. Sí, esa ya lo tengo aquí. No, bueno, van a ser, ya con eso, porque si no, son muchos. 1, 2, 3, 4. Bueno, son 11. Yo lo subo ahorita a la tarea, pero vayan pensando en que necesitamos la composición de ácidos grasos de eso. Y la pregunta sigue siendo, a ver, ¿la margarina de qué origen es? Vegetal. Y si quedamos que los vegetales a temperatura ambiente deben ser líquidos, ¿por qué esa es sólida? Por los lípidos, bueno, los ácidos. ¿Por eso qué? ¿Pero por qué? ¿Qué hicieron? Porque son saturados. Pero si los agarran que no quedamos que los de vegetales son líquidos a temperatura ambiente. Bueno, eso va a ser para otra tarea, porque quedamos que también me interesaba lo de trans, que no dijeron aquí nada los compañeros, que ellos son los que van a hablar del trans. Bueno, va a ser tarea para ellos para mañana que terminen de explicar bien ácidos grasos trans, que no dijeron, y que son ahora, dizque la moda de que son dañinos, ¿verdad? Y nos van a explicar por qué la margarina, siendo de vegetal,
que en teoría es como un aceite, que debería ser líquido a temperatura ambiente, porque es semisólida, ¿verdad? Yo encontré que es mixta, o sea, que es animal con vegetal y por eso es medio untable. ¿Sí revisaron lo que tiene? ¿Han visto lo que tiene? No creo que sea medio untable por eso. ¿Dónde decía que es medio animal y medio vegetal, que le mezclaron de las dos? Yo encontré algo, Ah, porque pero... es, ujú. Dime. ¿sí lo digo? Sí, sí, sí. Bueno, pero iba a ser tarea, ¿Sí? todos ellos lo van a tener que Ah, esperar. bueno, está ¿verdad? bien, entonces sí, está bien, sí, me espero. No, no, digo, está bien, pues para que ya vayan buscándole y ya vayan Ah, bueno, entendiendo. según por una técnica industrial llamada hidrogenación. Una técnica industrial que está ahí justo en la presentación. Ajá. Así es, así es. Y nos van a explicar entonces en qué consiste y por qué se generan los trans y etcétera. Ese proceso realmente o sea, el proceso industrial se generó allá por la Segunda Guerra. Se requería aceitar la maquinaria. Pero mover líquido siempre era más problemático, porque el líquido, ya ven que pudiéramos decir que tiene un movimiento extra, ¿verdad? Lo llevas en un contenedor, que sabemos ahora que los contenedores, por ejemplo, de leche, eso tienen ciertas compuertas o pedacitos, rejillas, para evitar ese movimiento extra que tienen siempre los líquidos, ¿verdad? Entonces, pues era muy problemático mover líquidos y decidieron hacer este tipo de cosas para hacerlo sólido, que es más fácil de mover, y engrasar sus maquinarias y todo. Bueno, entonces nos van a explicar eso los compañeros. A ver, la que sigue. Aquí más o menos el porqué. El porqué es lípidos saponificables. ¿Cuáles son? ¿Qué características? Poseen un ácido graso. Ya con eso da. Los que están medio chuecos son los trans. A ver, la que sigue. Ok, son saponificables porque forman jabones. Pues sí, si no, no serían saponificables. Y luego son saponificables como que eso ahí. Son saponificables, saponificables, se forman jabones. Entonces, el poner, pueden formar jabones, son saponificables, pues estás poniendo lo mismo. Y si estás poniendo arriba, antes, en la imagen anterior, lípidos saponificables, pues ya no necesitas poner esas cosas, ¿verdad? Otra vez. Sí. A ver, la que sigue. ¿Y este por fin qué ácido graso fue? ¿Cuántos carbones tiene? ¿Dijeron? 18, profe. Pues sí. 18, ¿no? Y ahí dice, hace el estiárico. Profe, ¿Qué? ¿tipo así es la composición que quiere de los productos? ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Tipo así quiere la composición de los productos que nos pidió? O sea, ¿sí? Quiero, no, composición química de los ácidos grasos. Ok. Ahorita lo voy a subir, no se preocupen. Ah, bueno. Es que ya me había Digo, no, vea, búscalo, véalo buscando, pero voy a poner, no sabes de cuáles, ¿verdad? Entonces, bueno, de todos modos son muy similares ahí para no poner. Sí. Acuérdense que todo trabajo requiere una revisión. Todo trabajo que se deje debe presentarse en un formato y todo trabajo es en equipo. ¿Sí? Bueno, Entonces,
Ese lo Ok. vamos a hacer entre todos, bueno, entre mi equipo. Entre el equipo, Bueno. no entre el grupo. Entre el equipo. Sí, pero son tareas que se van dejando, quedamos que tienen un valor. Ok, entonces lípidos saponíferos. Ok, son. Bueno, aquí no sé qué fue, pero saponificables. A ver lo que sigue. Vámonos. Ácidos grasos. Componentes básicos de la grasa del cuerpo. Bueno, de muchas cosas, ¿verdad? Y a ver, los ácidos grasos lo podemos encontrar en el omega 3. ¿Cómo? A ver, ahí, ¿cómo está eso? ¿Cuál es el omega 3? Pues el omega 3 son, es que Eso, bueno, van a tener que buscar cuáles son los omega 3, cuáles son los omega 6, que quedamos que son los más interesantes para humanos, para todas las especies realmente. Y lo que se está buscando ahora es que al alimentar al animal, el producto contenga también ya este tipo de ácidos grasos, ¿verdad? Estos son clásicos, como bien decían ustedes, en peces. Y encontramos un poquito más de este tipo de ácidos grasos. Pero si yo alimento a una gallina con este tipo de ácidos grasos, el huevo tiene este tipo de ácidos grasos. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, listo, tenemos aquí están precisamente algunos productos de origen vegetal, como la linaza del aguacate, que no pusimos ahora, pero bueno. Bueno, aquí como que, a ver lo que sigue. Estructura, ¿no? Esos perfiles de pena larga. N pares de carbono. A ver, dale para atrás. ¿Estás hablando de ácidos grasos así nada más en general? No. ¿Cómo? Es que aquí ácidos grasos y luego la que sigue. Estructura. De los ácidos grasos. ¿Verdad? Es que estás hablando de cuestiones saponificables y de repente no mencionas ácidos grasos, entonces es una cosa, son lípidos, ¿verdad? Entonces están compuestos, decimos, ok, para que sean saponificables tienen que estar compuestos de ácidos grasos, y luego me imagino que es aquí, con base a los ácidos grasos, la clasificación o el formato que se pueden agrupar serían estos, ¿verdad? Saturados, insaturados. Sí. O, bueno, a veces lo ponen monoinsaturados y poliinsaturados, ¿verdad? Esa saturación o esa no saturación los agrupan en mono y poli. Ok, pero es igual. A ver la que sigue. Ok, nomenclatura. Un carbono, seguido por un número. Ok, es un formato. A ver la que sigue. Sí, ese es un formato de clasificación. Sí, pero no es el único. Es que faltaría esa nomenclatura sistemática. Nomenclatura, creo que les faltó ahí. A ver la que sigue. Ok, sí hay. Exactamente, el omega 9. Sí.
Que hay también varios, ¿ah? Erúsico y no sé qué más hay por ahí de esos omegas 9. Bueno. A ver, la que sigue. Solubilidad. A ver, la que sigue. ¿Y qué pasó con solubilidad? ¿Son solubles o no? ¿Qué pasó? Otra vez saponificación acá. Porque es saponificación. Como que vuelvo a decir, como que está medio mezclado todo esto. Entonces, como que lo siento un poco mezclado la presentación. Como que lo hubieran hecho un poco a la carrera. Me da la impresión. A ver, la que sigue. Bueno, la que sigue. Pues lípidos simples. Primero, la clasificación hubiera sido primero, ¿no? O sea, un orden. Porque dentro de los lípidos simples, ¿cuáles tenemos? A ver, la que sigue. Ok, el término, bueno, puedes utilizar ese, igual dice glicérido, lípidos, glicérido. Hay quienes ponen glicerolípidos directamente, no glicérido, pero cualquiera de las dos funcionan. Y los esfingolípidos, okay, ahí como que también les faltó, digo, la pronunciación les faltaba leer bien las cosas, pero bueno. A diferencia de digo, entre los esfingolípidos y los otros, ¿verdad? Los lípidos, los triglicéridos, digamos, para decirlo más fácil. El alcohol es la diferencia, ¿verdad? El glicerol es el alcohol de los triglicéridos, ¿verdad? Es el glicerol, mientras que en los esfingolípidos es la esfingosina, este alcohol, que es más largo, más pesado, más grande, ¿verdad? Pero, bueno, eso que también contienen fósforo y nitrógeno, dijimos, bueno, son lípidos complejos, ¿verdad? Dependiendo, como bien decía aquí, lípidos complejos, lípidos simples no contienen, pero lo mismo, decíamos, en carbohidratos, lo mismo pudiera pasar. Los simples no contienen, pero los complejos, pues sí. Y ese es el término lo que se utiliza. Entre mezcla de estos dos, de carbohidratos y lípidos, ¿cuáles serían? ¿Cómo se llamarían? ¿Cómo pudiéramos llamar un compuesto que tenga carbohidrato y lípido? ¿Cómo sería? ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo sería? ¿Cómo le pondrían? Invéntense un nombre si quieren, pero hablen, porque no sé si están despiertos o ya se durmieron. A ver. Omar. Omar. Acuérdense que los compañeros están tomando participaciones. Espero que las estén tomando. Omar. ¿Cuál de los dos?
¿Cuál de los? Ah, Omar Núñez. ¿Tú? Soy yo. Sí. Es que no. A ver, entonces, ¿cómo se llamaría un compuesto que tenga lípido y carbohidrato? Entonces, No, no sé, profe. Bueno, a ver, te va a ayudar. Aquí escribimos esta cosa y está aquí. Mayra. Mayra. Leilani. No sé, profe. Estoy intentando, pero no tengo idea. Aquí lo dijeron, sus compañeros. ¿Ven cómo? O sea, cuando les pregunto, ¿entendieron? Sí. Y luego en el laboratorio, resulta que no saben ni qué están haciendo. Sí. El primer laboratorio es soluciones. Y se supone que debieron haber entendido todo y no entendieron muchas cosas. Pero eso requiere o eso indica que tenemos que poner exámenes ya. Porque la única forma de que ustedes estudien es poniendo exámenes, ¿verdad? Y quedamos que hasta puedo poner exámenes sorpresa. ¿Sí? Ok, dice Adalia, sería, por ejemplo, un glúcido. Ok, un glúcido. Y luego con un lípido, ¿cómo le pondríamos? Gluco. ¿Glucolípida? Pues sí, ¿verdad? Pues así de fácil. ¿Glucolípidos? Glucolípidos, ¿verdad? Un caso, digo, es que las hojas de las vegetales tienen mucho dentro de ese glucolípido, aunque aquí le ponen glico en algunos, es inglés, ¿no? Somos mexicanos y le ponemos gluco. Y entonces, principalmente el carbohidrato que abunda ahí son la galactosa, entonces tenemos galactolípidos, que es la forma en que consumen los animales herbívoros algunos lípidos. A ver, la que sigue, entonces. Lípidos no saponificables. Ok, y aquí tenemos esa estructura clásica que dijiste que era ¿cuál? Sin verlo. Ciclo. ¿Cuántas partes tiene? ¿Cuántas caras tiene este? 4. No, ¿cuántas caras? 1, 2, 3, 4, 5. Penta. 5 penta. Ciclopentano peridrofenantreno, en donde el carbono 17, la ramificación que hay aquí es lo que va a ser la diferencia de estructura y de formatos de estos lípidos importantes, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Cuáles entran en ese compuesto? En este ciclopentano peridrofenantreno. Bueno, la que sigue, ahorita vemos. Uy, mira, aquí está muy chiquito. Ah, pues aquí están estos, ¿verdad? Y luego hay muchas formas, como decíamos, de clasificar, ¿verdad? Porque ahí es donde tenemos al famoso colesterol.
Aunque hay otro formato ahí. Esto de es isoprenoides, debería ser, ¿no? Así lo copiaste, isopro o isopre. Creo que me faltó la E entonces. No, en vez de O, es isopreno, porque es la base, el isopreno es la base de estas estructuras. A ver, ¿dónde está esto? Y a ver. Bueno, es que, a ver, ahí yo tengo, seguro que las vitaminas estas, por ejemplo, la D es isopreno. Pues cuando lo busqué decía que sí, profe. Porque acá abajo donde tienes la imagen de la vitamina D, que quedamos que ya ni vitamina, pues son hormonas y además es un metabolito muy importante porque además regula la expresión de algunos genes. Tienes precisamente la estructura del ciclopentano peridofenanteno. El isopreno es una estructura lineal, como no sé, es que ni la veo acá, la imagen de la de arriba. Entonces, como que no me cuadra que fuera. O sea, sería un esteroide, digamos, dentro de los formatos de clasificación, o uno de los formatos de los lípidos, es un esteroide donde se encuentran, sí, la vitamina D. ¿Verdad? Sí. En todo caso, los terpenos sí tenemos la vitamina A en terpenos, o los terpenoides, como le pongas ahí. Pero no me convence la otra. Pero, digo, y ahí está la estructura abajo, ¿verdad? La vitamina D que tienes aquí. Y que hay diferencia entre la D2 y la D3. Y como que no sé, como que revisar eso, ¿no? Revisen, ¿no? Revisen eso para mañana. A ver, la que sigue. Ok, es un formato de clasificación. Esto de séridos, bueno, básicamente, o ceras nada más, ¿verdad? Realmente a veces aquí quedamos que es en inglés, glicéridos, ¿no? O glicerina, o digo, compran glicolípidos y glico, ¿no? Entonces, más bien gluco, ¿no? Yo lo pongo en gluco, pero para carbohidratos. Glicéridos, séridos, aquí las ceras. ¿Y cuáles son ejemplos de estas de ceras? O séridos, un ejemplo de lípidos simples, neutros. Un ejemplo de las ceras, ¿cuál sería? ¿La miel? Ceras. La miel es miel y ese es un montón de carbohidratos. No es lípido. Pero los mismos bichos la producen. La cera de las abejas, ¿verdad? Una cosa es la miel y otra es la cera, ¿eh? Con la
que hacen sus casitas las abejas. ¿Otra? ¿Otro ejemplo? Las plumas. ¿Los qué? Las plumas de ave. ¿Cómo que las plumas? Las plumas son queratina, pues, ¿qué? ¿Dónde está la cera? Es lo malo nomás de rápido el internet. Híjole, no leemos bien todo. Hay unos quesos que están envueltos como en cera. ¿Esos cuentan? Ah, unos quesos. Sí. ¿Son qué? O sea, son quesos, es un Sí, queso, pero está como envuelto en cera. No sé Sí, si puede estoy ser. bien. Sí. Hay muchos productos, por eso se llaman así, cera de Campeche, es cosas de cera de abejas. Y si no, si vieron la película de las primeras de Shrek, ¿con qué hacía este ogro Shrek sus velas? Con cera de oídos. Pues, ¿y qué no tienen ustedes? Por eso luego no oyen nada. A ver si una limpiadita con un solvente orgánico. Aquí, fíjate, isoprenoides, vitaminas y otros compuestos. Dice aquí, isoprenoides. ¿Sí? Claro que, ¿qué vitaminas, verdad? Porque dijimos, ¿verdad? Ahí la vitamina A sí, puede que sí. Y muchos aceites esenciales, pero de hecho de ahí salen, ¿verdad? Ahora los aromas, esto, ¿verdad? Esteroides, hormonas, esteroideas. Y lo que abajo no alcanzo a ver. ¿Qué dice? ¿Fito qué de qué? Ah, ok. Bueno. Estas prostaglandinas, tromboxanos, exactamente son eicosanoides, sí. Algo decías que las que son hormonas que actúan no sé dónde y que se producen no sé qué. Creo que son los esteroides, profe. ¿Qué eran qué? Aquí ya te lo regreso. Prostaglandina. Porque hace 8.000 años, ¿verdad? Con todo, una de las características que se ponían, me acuerdo de definiciones, de ese tipo de cosas, que ya quedamos que cada definición se va cancelando por muchas cosas, pero una de las definiciones que se tenían era que las hormonas eran unas sustancias que se producen en un sitio y que actúan en otro. Era lo clásico de las definiciones de hormonas, ¿verdad? Tenemos ahí que la insulina, pues sí se produce. ¿Dónde se produce la insulina? ¿En el páncreas? Ok, y actúa en otro lugar, ¿verdad? Sí, a nivel celular para que luego se absorba la célula, la glucosa, ¿verdad? Puede dejar entrar la glucosa. Pero precisamente a raíz de que se descubrieron las prostaglandinas, que hoy en día tienen muchos años, y que las prostaglandinas son un grupo de hormonas bastante amplio, ¿verdad? Que se clasifican desde la A hasta la I. Entonces hay un montonal de prostaglandinas. Resulta que ya esa definición o esa parte de la definición ya se canceló porque las prostaglandinas se producen en un sitio y ahí mismo actúan, ¿verdad? Entonces ya no. Bueno. Ok, entonces. Bueno, a ver la que sigue. Es que aquí otra vez, fíjate, saponigales, no saponigales, o sea, como que repiten muchas cosas. La que sigue. Eso era ya en funciones biológicas de los lípidos, pues es lo que yo hubiera puesto al inicio, ¿verdad? De lípidos. Funciones. Ok. Y no nomás. Ok. Función biocatalizadora de las hormonas esteroideas como. ¿Será biocatalizadora?
Ah, bueno, a ver, depende. Sí, lo podemos poner así, está bien. Pero... Está bien, está bien. Ok, bueno, a ver. Protectora, las grasas actúan como aislante, pues, en la piel de las aves, mamíferos, pues sí, entre nosotros, ¿verdad? Entre más rellenitos estemos, menos problemas de que se nos vaya a romper un hueso al primer golpe, ¿verdad? Tenemos un colchoncito muy bueno ahí de protección. También sirve para la, bueno, lo de la temperatura, ¿no? Aislante, sí, sí, sí. Bueno, ahora sí que los gorditos, no sienten tanto el frío como pues las personas delgadas, así, ¿no? Pues sí, pues es protección, ¿verdad? Es un aislamiento. Y si nos damos cuenta, decíamos, ¿qué es lo que hacen precisamente de manera natural a esos organismos como los osos polares, ¿verdad? Que intentan comer muchísima grasa, ¿sí? Y luego, ¿qué hacen los otros osos, ¿verdad? Desde otro punto de vista, como aislamiento también y como fuente para su proceso de invernación, ¿verdad? Cuando están invernando, cuando hibernan ahí, se supone que se duermen varios meses. Ajá, toman energía de esos lípidos reservados, ¿no? Durante todo bueno, lo que comieron. Y y como fuente de agua metabólica, porque si no, acuérdate que ahí se duermen varios días, ¿verdad? Entonces no van a tomar agua. Entonces, ¿con qué sustituyen esa fuente? No quedamos que el agua es vida y que tienes que estar tomando cada rato. Bueno, su fuente de agua es el agua metabólica, precisamente de lípidos. A ver, la que sigue. Entonces, funciones biológicas más o menos, pero híjole. Demasiado revuelto, creo que el formato. Tan, no, que ya. La que sigue se acabó, ¿verdad? Con esto. Pues creo que les faltó algo, ¿eh? Sobre todo en la parte de nomenclaturas. Quedamos ya, espero que lo hayan notado lo que tienen que hacer para mañana. Terminar bien. Sí, nomenclaturas en las dos. Repasen lo de carbohidratos, repasen lo de lípidos, en cuestiones de nomenclatura y ese tipo de cosas. Sí. Y algo que hubieran hablado de las lipoproteínas, que ahorita es trauma para la gente, las famosas, el colesterol, que bueno, sería interesante que... Pero bueno, no, ahí lo dejamos, está bien. Entonces, ¿alguna duda, pregunta? Los demás, ya despiértense. Porque creo que estaban dormidos, ¿verdad? Nunca... No, profe, estamos bien despiertos. Bueno, yo aquí. Sí, cómo no, por eso cómo participa. Les voy a poner, va a haber exámenes sorpresa, creo que ya habíamos dicho, entonces yo creo que sí voy a tener que hacer unos cuantos por ahí. Ahorita subo la tarea que tienen que hacer, entonces. Si no hay dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones, observaciones, traumas que tengan por el momento. Pues por el momento Por ya el no. momento no. Por el momento no. Pero el momento nunca llega después, ¿eh? Porque luego... Van a ser mínimo 3 horas de cada trauma de cada quien, entonces Bueno. vamos a quedar ahí toda la tarde. Está bien. Es que, bueno, ahí luego igual paso mi presentación. Lo que pasa es que les digo, desafortunadamente para ustedes está enfocada mucho a pues animales, ¿verdad? Poco a rumiantes más. Luego, a nosotros nos sirve los de MBZ, profe. Sí, pero luego si llegan conmigo a nutrición, pues no. Van a decir, ay, qué aburrido, ya lo vimos. Mejor así lo dejamos. No, luego sí lo vemos. Bien. Total. Donde diga animales, vamos a decir, ¿qué decimos? Humanos. No, pues animales, estamos ahí. ¿No? Lo que sí somos muy diferentes, a menos que ustedes tengan
¿Alguno de ustedes rumia de casualidad? Pues a ver, a lo mejor luego sí hay de repente una mutación por ahí, ¿verdad? ¿Quién sabe? Uno nunca sabe lo que puede suceder. ¿Alguno de ustedes rumia? Yo no. No, profe. Bueno, porque por lo demás somos igualitos, ¿eh? Acuérdense que se utilizan como modelo para cualquier trabajo de investigación a veces y se extrapola. No sé por qué. Cerdos y ratas. También simios, ¿no? Bueno, eso ya es. Bueno, sí, pero es más complicado. En cambio, cerdos, como son de producción, no hay problema, digamos. Una vez que se termina, se puede, dependiendo que se haya hecho, obviamente, puede pasar a consumir el producto. Los tacos de carnitas. Pues sí. Esos taquitos que se comen en la esquina, poco creen que son muy sanos. Casualmente Eso le son da los el sabes más sabor. ricos. ¿Dónde? Eso es lo que le da el sabor. Es Ah, lo claro. macho. Sí. Son los de Luego, perro. pues de lo que caiga haciendo carne, mira, si se mueve, se come. Les digo que en estos días, ahí en Semana Santa, hay una feria, les comentaba, la feria es Feria Gastronómica Internacional, así se llama. Feria Internacional ¿Dónde? Nos va a llevar. Ahí les digo dónde es. Santiago de Anaya, ahí en Hidalgo, en el Valle del Mezquital. Es una zona, precisamente, dice Valle del Mezquital. ¿Qué es lo que puede haber más ahí? ¿Qué vegetación puede haber? ¿Qué creen que haya? Es como árida, bueno, como. Pues como sí, se seca. llama Valle del Mezquital. ¿Qué tipo de vegetación hay? ¿O qué árboles puede haber? Arbustivas, porque bueno, El entre árboles. mezquite. Pues el mezquite, ¿verdad? ¿Y el mezquite dónde se produce? Pues nomás en zonas áridas, ¿verdad? Mezquite, huizache y esas cosas que nomás en zonas áridas. Entonces, esa feria gastronómica, de la región ahí de los ñañús, puro tomí, ¿verdad? Entonces, lo que, la parte de gastronomía es lo que se consumiría, el alimento que consumen en esa zona. ¿Qué hay en zonas áridas? ¿Qué tipo de animalitos puedes encontrar en zonas áridas? Como ratones de. Bueno, como Una iguana. ratones de. Ratas, lagartijas, todo eso es lo que. Insectos, chagües se llama, creo que se llaman esos. Lo que en Guerrero serían los jumiles, acá serán los chagües, nahues, no sé cómo pero son más grandototes, ¿verdad? que los jumiles, porque los jumiles luego hay diferentes variedades, los chiquititos, cafecitos, luego hay unos más grandotes, ¿no? Entonces de todos tipos, sabores, ¿verdad? Alto contenido en yodo, entonces muy nutritivos. Acá también, no más que si compras de esos, tan pronto te den la tortillita en taco, ya, porque son taquitos que te venden así, trata de comerte lo más rápido posible, porque ya frío sí saben medio raros, ¿verdad? Y luego la tortilla fría, sí, como que ya cambia un poco el sabor. Entonces, pero lagartijas, ardillas, liebres, víboras, todo lo que hay en zonas áridas, eso, ratas de campo, muy bien, ratones, ratoncillos, todo lo que hay, eso es caracoles. Eso sí, como que se te necesitas un líquido para que pase todo eso, y en la zona, pues lo único que hay es pulque, así que pulque de todos los colores y sabores que quieras. Así que, ahí si quieren ir. Bueno, por hoy, entonces aquí le dejamos. Mañana nos van a terminar de explicar bien los compañeros sobre estas cosas, ¿va? Vale, profe. Sí, profe. Gracias, Órale, pues, profe. todos váyanse a desayunar, comer, cenar. Y sería todo por hoy. Si no hay dudas, porque luego... nomás acuérdense que, bueno, al ratito, un momento más, subiré la tarea.
estén pendientes. Y otra cosa, mañana, no, pues quién sabe, ya no sabe. Bueno, urge su tema de investigaciones, Sí, profe. porque si no, no veo que vayan a terminar. Entonces O sea, mañana es la presentación de nuestros compañeros y después es revisión. sí, vemos algo de eso, de la presentación, pero acuérdense que generalmente hoy muchos jueves y viernes tenemos un poco tiempo, ¿verdad? Pero yo creo que hasta las 10 sí alcanzaríamos muy bien de ver, de discutir algunos proyectos, a lo mejor no todos, pero sí ver, y porque ya en teoría, a estas alturas, de hecho, ya deberían tener el tema y ya deberían estar buscando información, no lo bestia. Entonces, no sé ni qué van a hacer, no me han dicho nadie, ningún equipo, me han comentado, pero no me han dicho, ya se aceptó, entonces tenemos este es el tema. Y quedamos que era lo primerito que tenían que ver, porque eso tenía un porcentaje, una calificación, un puntaje ahí. El protocolo, proyecto. Bueno, entonces échenle ganas y mañana nos vemos. Vale, profe, gracias. Gracias, Gracias, profe, hasta luego. Profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Vayan a desayunar bien, ahora sí, tranquilamente.